Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Cobertura del Festival Internacional de Cine de Morelia 2019. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Me encanta darles de nuevo la bienvenida para seguir revisando la competencia de largometraje de ficción mexicano para el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y estamos ahora, vamos a hablar con David Sonana, director de una de las películas en competencia, por supuesto, que se llama Mano de Obra, que ha tenido ya un recorrido en festivales fuera de México. Ahora se presenta en uno de los más importantes, no del país, sino de la región, entiéndase Iberoamérica. Y quiero de entrada saber tu opinión sobre este pequeño gran recorrido que ya ha tenido tu película Mano de Obra. David, bienvenido a Cine Garage. Mil gracias por haber aceptado la entrevista aquí en Cine Garage y en Puentes. ¿Cuál ha sido este recorrido fuera de México de la película Mano de Obra? Gracias y bueno, primero gracias por invitarme y a todo el equipo de Cine Garage. Y bueno, sí, como tú dices, pues ha sido un recorrido, la verdad, muy, muy positivo para mí, para la película, para todo el equipo, ¿no? Empezando en el Festival de Cine de Toronto. Después fuimos a competencia del Festival de San Sebastián, que también nos fue muy bien por allá. Y luego seguimos allá en Europa en un par más de festivales, BFI en Londres, Zúrich, donde incluso tuvimos un premio. Así que, bueno, empezando bien la película y mi carrera, ¿no? Siendo mi ópera prima. Se te nota contento. Sí. Sí. Digo, no es por bajarte los ánimos, todo lo contrario. El nivel de competencia de este año, para variar, es espectacular. Entonces, por ahí creo que ya también debes sentirte satisfecho con que la película está en la selección, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y Morelia, pues, digo, siendo la primera proyección que va a haber en México, pues me tiene muy feliz, ¿no? Es la función que más me emociona, ¿no? Por fin que el público mexicano la vea, y como tú dices, pues hay también un grupo de películas importantes en la competencia, y bueno, siempre es bueno estar bien acompañado. Una película que, te lo voy a confesar ahora que estamos cara a cara, de entrada, en cuanto la vi en el Festival de Toronto, que la carga de información es brutal. Uno ve muchas películas al día, como ocurre en Morelia. Así como de primera impresión yo dije, siento que no entré al 100% a la película, pero conforme los días fueron pasando, y ahora prácticamente o exactamente un mes después de haber terminado el festival, comprendo mucho más la película, entiendo mucho más los mecanismos que estuviste manipulando para presentarnos a él y los personajes de esta historia. Antes de contarle a la gente más o menos de qué va la película, por dónde le pueden entrar, no sé si de verdad esa era tu idea como productor-director, dejar una película que termina de cocinarse en la cabeza de quien la ve, o cuál era la intención realmente. Bueno, hay de todo y eso lo tomo como algo positivo, porque pues, a mí las películas que más me interesan son las que se quedan en mi cabeza días, semanas y meses después, ¿no? Y bueno, eso que se queden en tu cabeza y no la hayas olvidado pocos días después, eso quiere decir que cumplió su objetivo. Y ha habido gente que luego le causan impacto y luego otros que se tardan un poco más, pero bueno, la respuesta en general ha sido muy positiva y cada quien tiene su camino para apreciarla, ¿no? Claro, nomás te digo, no era yo el único, la íbamos, o sea, a unos sí les gustó más de entrada, antes que a mí, Sí. pero en el grupo de gente que íbamos de México, pues la íbamos comentando conforme nos íbamos encontrando en otras funciones, Sí. Y se quedó en la cabeza de todos prácticamente, Sí. Entonces te lo digo desde ahora. Sí, no, pues Está padre, Sí, la sí. verdad está padre. ¿Por dónde le entramos a Mano de Obra? Es la historia de un personaje, es la historia de estos varios personajes que se hacen de un espacio que hasta ahora cierto sector de la sociedad les ha negado. Es la historia de ese espacio. ¿Cuál es la intención o las intenciones detrás de Mano de Obra? Pues creo que es un poco de todo, ¿no? La gente que la ha visto, por una parte me dicen, bueno, es un cine de revolución, ¿no? Un cine social, de lucha de clases y demás, pero luego también hay esta otra cara de la moneda que es pues,
los temas humanos, ¿no? La moral, el empoderamiento, la corrupción, ¿no? Entonces tiene esas capas que bueno, esa era la intención, ¿no? Hacer algo que sea complejo y se le pueda entrar por varios ángulos, ¿no? Uh-huh. Nada más para tratar de resumirle a la gente, párame donde creas que estoy hablando de más. Sí, no. Por favor. Sí. En la película conocemos a un personaje que trabaja, digamos, como albañil, tiene ahí como empleos de momento. Él está trabajando en una obra, en una casa, y la película comienza cuando una persona, no voy a decir más, pero una persona muere en esa obra, ¿no? Como pasa además muy seguido, desafortunadamente, en todas las construcciones de México y del mundo. Solo que, pues, al ocurrir todo en México, las cosas se complican mucho más a la hora de exigir los derechos de la persona fallecida. Y a partir de ahí la película se va transformando de una manera sorprendente. Llega incluso a tomar tintes de thriller, ¿no? Un thriller social de baja intensidad, pero de mucho impacto. Lo voy a dejar así también. Y acaba contando, como dice David, o sugiriendo muchísimas más lecturas de las que tenemos debajo de esa anécdota, que es donde me empieza a entusiasmar todavía más la película. Como todas las películas buenas, debajo de la anécdota debe haber muchas más lecturas. La película las sugiere, que creo que es el gran acierto que tiene. Simplemente las sugiere y las deja abiertas para que uno tome las decisiones correspondientes a cada quien, como según yo también debe de ser. Sí. ¿De dónde surge la historia? El guión también es tuyo. ¿En dónde la agarras? ¿Cómo la pules? ¿Cómo decides que se vaya transformando tanto? ¿Y en qué momento, en una película que tiene como varios momentos climáticos, en qué momento dices, aquí está ya, tenemos que empezar a rodar? Pues todo esto surge, ¿no? de inquietud, de entender un poco, ¿no? el mundo moderno y el México moderno, Latinoamérica de la actualidad, los vicios que tiene, los ciclos sin salida que digamos hemos observado se repiten en la política, en la economía a lo largo de los últimos años, ¿no? Nos podemos remontar hasta la conquista para entender un poco las injusticias que se han cometido, las opresiones que ha habido entre clases, pero al mismo tiempo pues también es parte de un mundo muy complejo, ¿no? Ya el continente se ha vuelto algo difícil de leer así a simple vista, ¿no? No hay una situación social fácil y es un poco lo que quería yo explorar en esta película, ¿no? Por una parte, pues este tema del mundo de la albañilería y lo complicado que es para la clase trabajadora poder aspirar a tener una calidad de vida decente, ¿no? Lo descuidado que está ese sector, la poca seguridad laboral que existe, ¿no? Y esto se puede replicar en muchos otros, bueno, se replica en muchos otros, en muchas otras industrias, ¿no? Con respecto a la clase trabajadora, a la clase obrera. Y bueno, exploro un poco esa parte por medio de la construcción de una casa lujosa que contrasta pues, con su forma de vida y con sus propias viviendas, ¿no? Hay un contraste ahí importante y es muy evidente y por una parte eso, quería explorar la psicología de esta gente que está construyendo objetos, casas, obras que saben que no van a poder tener, ¿no? ¿Qué se siente eso y qué les provoca, ¿no? Y por otra parte, pues también, bueno, de ahí surge, ¿no? la necesidad de la búsqueda de justicia, además del accidente que tiene uno de los personajes, como tú dices. Entonces es un poco esto que hemos visto repetirse muchas veces a lo largo de la humanidad, hay una injusticia, que dígase es la muerte de este hombre y sumado a la calidad de vida que tienen estas personas, a la opresión que han vivido toda su vida, a la desventaja en la que se encuentran social y económicamente. Entonces, por una parte es esta lucha de clases, digamos, en donde hay una justicia que se quiere obtener, ¿no? Y por otro lado, también quise explorar qué pasa cuando esta justicia a lo mejor se alcanza, ¿no? Porque también hemos visto muchos de esos capítulos en la historia en cuanto a luchas, ¿no? digamos, búsquedas de justicia que se alcanzan, se cumple el objetivo, una revolución que se concreta.
qué pasa después, ¿no? Los ideales por los cuales se peleó en cierto momento se van a mantener después de esa victoria, digamos, o van a caer en los mismos vicios contra los que habían peleado, ¿no? Se van a convertir en ese monstruo, en ese monstruo sistema con el cual estaban peleando, o van a lograr mantener sus ideales, su moral, ¿no? Pues la forma en que se comportaban cuando estaban buscando esa justicia. Y eso es la otra parte que quería explorar, lo complejo que es no solamente buscar justicia, sino al obtenerla, pues cómo se va a mantener, ¿no? Y bajo qué ideales y bajo qué nuevas reglas. Y bueno, esto creo que es algo que conocemos como latinoamericanos, pues cuántas revoluciones, levantamientos, independencias han habido y en cuántos realmente las cosas han cambiado para bien, ¿no? O cuando ha empeorado aún la situación, pues, a un grado peor que el que estaba antes, ¿no? Eso es un poco, en resumen, cómo surge esta idea y cómo yo la concibo desde un inicio, y a partir de ahí pues me pongo a escribir toda la fábula que... Me llama la atención que hables de Latinoamérica a partir de la película, lo cual habla de una ambición real a la hora de narrar y de explorar las situaciones y el personaje. Pero especialmente cuando muchas de las otras películas que México está produciendo en este año están muy enfocadas en lo que está ocurriendo justo en México, con las revoluciones, con los procesos de cambio, que si bien también podrían universalizarse, sí están como muy focalizados aquí. Algo que podría pasarle a tu película, podríamos hacer una lectura del México contemporáneo justo a partir de lo que narras y de lo que ocurre en esta casa, con este personaje en particular. Pero me llama la atención que tú incluso lo trasladas a Latinoamérica. Sí, pues nunca lo concebí como algo meramente mexicano, ¿no? O sea, tenemos tanta experiencia histórica en Latinoamérica en cuanto a revoluciones y mundos post-revolucionarios que me interesaba explorar eso, ¿no? Y además pues, son más ejemplos de cómo la historia se repite y se repite en todos los países, ¿no? Y es por eso que, pues digo, claro que le queda el saco a México, pero también le queda el saco a Cuba y a Venezuela y a Argentina y a Chile. Entonces, bueno, son más ejemplos nada más y más posibilidades de estudio para escribir este guión, ¿no? ¿Qué tanta investigación hubo detrás del guión? Porque ahora que hablabas, ¿no? Me interesaba explorar la situación en este tipo de casos de la clase trabajadora y sin embargo la película mantiene una distancia muy cercana con los personajes y con las situaciones que se están retratando sin abusar de ellos, sin explotarlos, sin pasarse de la raya, sino hay una conexión hasta donde yo la siento muy real y por lo menos muy sincera con este tipo de personas que, como dices, están construyendo casas en las que jamás van a poder vivir. Sí. Pues hay obviamente hice una investigación amplia de revoluciones ni siquiera nada más en Latinoamérica, también pues revolución rusa, ya de casi de la Edad Media, bíblicas también, ¿no? Me quise informar un poco de los sistemas en los cuales, más bien los patrones que tienen estas situaciones, ¿no? ¿Qué patrones hay? ¿De dónde surge la necesidad de una revolución? ¿Cómo se forma un líder en una revolución? ¿Cómo se avala o no se avala por todos? ¿Cómo son las luchas de poder en esas situaciones? Creo que es algo bastante medible. Ya ha habido tantos ejemplos que casi se podrían hacer estadísticas que funcionen para entenderlas, ¿no? De una forma casi matemática. Y bueno, se me fue por ahí lo otro que me decías, la segunda parte. Sí, o sea, ¿cómo te acercas a estos personajes de la construcción en realidad para poder reflejar su situación de una manera tan cercana y tan sincera como ocurre en la película? Más allá de la revolución. Sí. ¿Cómo entro a ese mundo de la construcción, dices, ¿no? Pues bueno, yo pensando, una vez que tuve la idea de ¿no? Que tenía claro lo que quería expresar en la película, pues ahora quedaba la decisión de, bueno, ¿y cómo lo vas a contar, no? ¿En qué mundo? O sea, en el mundo
de un guardia de seguridad en una casa o en el mundo de un vendedor de autos de lujo, ¿no? De estos contrastes que existen y que puede haber un descontento social. Y elijo el mundo de la construcción. O sea, eso no estaba en la idea original de la película. Tú querías hablar de estos procesos de revolución y lo que ocurre. Quería hablar de los... Sabía que necesitaba un mundo contrastante social y económicamente, ¿no? Un mundo que deje claro la forma de vida que existe en el siglo XXI en México, en Latinoamérica, que es... muchos tienen muy poco y muy pocos tienen mucho, y eso tiene repercusiones psicológicas, ¿no? Pero ahora hay muchas profesiones que esto puede ser evidente, ¿no? La camarista es un buen ejemplo, pues una camarera, un chofer, ¿no? Un chofer de un ejecutivo, que está viendo todo lo que esta persona tiene acceso, y él pues regresa a su casa sin poderle pagar la universidad a sus hijos. La propia Roma. Roma también. Sí, hay muchos ejemplos, pero visualmente me parecía interesante el concepto de la construcción, porque es algo muy directo, ¿no? Tú construyes algo con tus manos que no te pertenece y que además es mucho mejor que lo que tú tienes, ¿no? Entonces eso psicológicamente para mí es, creo que, de las cosas más impactantes, es lo que más me llamó la atención de todo esto, ¿no? Es muy directo, muy claro, muy contrastante visualmente también. Y bueno, elijo este camino por eso mismo, ¿no? Había ganas, idea de hacer una señalización, un señalamiento muy claro a este tipo de diferencias, o simplemente es una de las repercusiones que quieres que la película absorba una vez que la gente ya la vea. No, bueno, las diferencias sociales y económicas sí es algo que es importante, ¿no? En la historia y en el entendimiento del sistema político y económico en el cual estamos inmersos hoy en día, ¿no? Sin embargo, no es mi intención apuntar dedos, porque como decía anteriormente, el problema es muy complejo, ¿no? Y es difícil decir, es culpa de los políticos, o es culpa de los empresarios, o es culpa de... ¿no? Eso es parte de lo que yo quería intentar expresar, que a lo mejor viene de un problema más humano, más moral, que de un sistema político, económico, o de cuánto dinero tengas en el banco, ¿no? No todos tus actores son profesionales. Correcto, no. El protagonista es un actor profesional, Luis Alberti. Y bueno, que ya compitió el año pasado en Morelia también. Ya. Él estuvo con Luciérnagas, o sea, él también lleva una racha bastante decente. No, es un actor, la verdad, increíble, con muchísimo talento y mucho rango. Y muy joven también, tiene ya un historial impresionante y un futuro también muy prometedor, y bueno, él es el protagonista, el personaje principal, y luego está rodeado de albañiles de verdad, ¿no? Mi idea fue pues complementar la historia con albañiles reales y ponerlos ahí al tiro para la película. ¿Costó trabajo? Pues digo, yo creo que como todo, ¿no? Como cuesta trabajo introducir a un actor a un papel, igual cuesta el mismo trabajo introducir a un no actor a ser quien es realmente, ¿no? Sí. A la hora de elegir actores no profesionales para interpretar albañiles, que acaban siendo un poco ellos mismos también. Sí, esa es la clave, justo, no es interpretar, sino es ser ellos mismos. Ser ellos mismos. Estaba esta intención de alejarte probablemente de la referencia que yo creo que es inmediata y directa de Los albañiles de Jorge Fons, en donde, al contrario de tu película, Los albañiles están interpretados por uno de los repartos más espectaculares del cine mexicano de los 70. Sí. ¿Buscabas esa distancia más allá de la exploración del personaje? Bueno, no es que especialmente buscaba distanciarme de esa película, ¿no? No lo tomé, o sea, no lo vi por ese sentido, pero sí quería tomar un riesgo distinto a lo que generalmente se ha visto en el cine, ¿no? Quería, tomando en cuenta que era mi ópera prima y se están produciendo muchas películas hoy en día, cada vez más, cada año, pues mi intención fue hacer algo que se diferencie en cierta forma y a lo mejor permita que la película sobresalga, haya quedado bien o no, pero que tenga características que sean interesantes. Pues decidí tomar ese riesgo, ¿no? Y a nivel visual, ¿cuáles eran los riesgos que tú querías tomar? Porque cualquiera diría, claro, estamos en una casa vacía, los personajes van a estar deambulando por ahí, pero eso no la hace necesariamente sencilla. Y yo creo que fue fue lo que les ocurrió a ustedes. Hay
hay una propuesta visual también dentro de tu película. Sí, el riesgo visual, bueno, más bien la propuesta visual como la concebimos, pues bueno, tomando en cuenta que estos chicos no son actores, ¿no? Y yo quería ser lo menos intrusivo posible con ellos, ¿no? En términos de cámara y de cortes y demás. Entonces, mi idea fue hacer planos largos, ¿no? Y con una cámara relativamente distante y no intrusiva, ¿no? No muy presente, que no se sienta que tienen la cámara en la cara y que se sienta en la medida de lo posible que no es una película, ¿no? O sea, que ellos se intenten olvidar que están en un set, que están haciendo una película, porque para gente sin experiencia eso puede pues, causar, ¿sabes?, ansiedad y lo que ya todos nos imaginamos. Entonces la idea siempre fue tener una cámara relativamente distante, pero eso significaba tener que hacer planos muy largos con gente que no son actores, ¿no? Y mantener ese ritmo en las escenas era complicado. Por eso decido tener al protagonista un actor principal, ¿no? Porque ese colmillo y ese conocimiento del ritmo que debe llevar una escena, pues es difícil que un no actor lo tenga. Sin embargo, un actor con experiencia, pues me ayudaba mucho en escenas que a lo mejor duran 3, 4 minutos a marcar la pauta, ¿no? Y bueno, entonces eso me permitía que los otros chicos, los albañiles, realmente pudieran ser ellos, pudieran estar reaccionando a los ritmos que marcaba el actor, siendo ellos mismos, ¿no? Y eso permitía que las escenas duren lo que tenían que durar. Claro, él como que los iba jalando, ¿no? En cierta forma, sí. Digo, Luis Alberti está ahí, nadie discutirá jamás la elección de él para tu película. ¿Cómo eliges a los demás? Porque por un lado, tampoco debe ser sencillo elegir a la persona correcta para una película como esta. O sea, es parte creo que es la mitad del trabajo que tienes que hacer a la hora de meter a los personajes en frente a la cámara. Sí, no, fue un trabajo bastante... pues era la clave, ¿no? O sea, de eso dependía si la película iba a quedar bien o no. Y te podría decir que hasta hubo un poco de suerte involucrada, ahorita te platico por qué. Pero bueno, pues nos introducimos, el director de casting, Eduardo Giralt, que es especialista en no actores, y yo, a este barrio que se llama Jalalpa, que está detrás de Santa Fe, y un barrio popular, ¿no? Que es ahí también donde filmamos pues, muchas de las escenas de la película, que es donde viven ellos y demás, con la encomienda de encontrar pues, a este grupo de 4 albañiles principales, ¿no? Porque, digo, en la película se ven muchos más, pero claro, son 4 los que realmente tienen... injerencia narrativa, ¿no? Y bueno, todo lo que eso representa, ¿no? Meternos a un barrio, 2 tipos, se podría decir, no de ese mundo, a decir que quieren hacer una película, ¿no? Empezando por ahí, las cosas no empiezan fácil porque pues, obviamente se genera mucha desconfianza dentro de ahí, ¿no? ¿Quiénes son estos tipos que dicen que quieren hacer una película aquí? Para ellos una película es en un set y un casting es en un set y se imaginan una película con actores reales, bien hecha, ¿sabes? ¿no? Sí, exacto. No entraba eso en la casa. Entonces, bueno, fue un proceso de ganarnos la confianza, de crear relaciones que fue bastante largo y poco a poco pues, nos adentramos en este mundo y la gente se comienza a interesar, ¿no? Y pues vienen unos, vienen otros, los vemos, ¿no? Los comenzamos a grabar con el celular, porque eso es lo primero. Realmente la pregunta era, ¿puedes seguir siendo tú mismo con una cámara en la cara o no? O sea, y eso es lo que... digo, no se los decía yo. No, así, claro que no. Pero yo platicaba con ellos sin cámara y luego ponía la cámara y yo veía si eran ellos mismos o no. Si no podían ser ellos mismos, si yo veía que había un cambio, pues los descartaba, ¿no? Y un poco fue lo que estaba yo buscando, que haya... No sé de qué depende ese talento, porque no soy actor, pero a mí me interesaba encontrar a alguien que la cámara no haga que cambie su personalidad, porque pues yo no quería eso, ¿no? Y bueno, pues empezamos a filtrar, ¿no? Uno llama al primo de no sé quién, ¿no? A su amigo, pues viene gente y empezamos a hacer una depuración hasta llegar a estos 4 chicos que pues la verdad son muy talentosos, ¿no? Y esa es la otra cosa y la otra parte triste de toda esta historia es que pues hay mucho talento que no tiene la posibilidad de nunca intentar hacer algo distinto, ¿no? Gente talentosa, gente sensible, que pues está atada a tener que sobrevivir el día a día y nunca va a haber la posibilidad de explorar algún otro medio que no sea hacer lo que están haciendo para comer, ¿no? Claro. Que también a veces aprenden a las malas, ¿no? O sea, como mucha gente aprende albañilería, pues porque no puede aprender otra cosa. Claro, ¿no? sí, no, pues es supervivencia, necesitas traer dinero a la casa porque claro, no hay ya, o sea, no puede, para 5 días más lejos ya no hay que... No puedes medir la vida así. Sí. ¿Y el factor suerte que me decías? Bueno,
Pues es ahí ya las cosas que yo no entiendo del cine, ¿no? Porque siempre la gente dice todo pasa por algo, pero yo tenía otro grupo de 4 albañiles, ¿no? Ya elegidos. Ya elegidos, pero yo, sabes, ¿no? Los prejuicios que siempre tenemos de que, pues bueno, la gente me dice, bueno, pero cuidado porque podrían llegar a ser incumplidos o informales. Entonces siempre tuve la política, ya cuando estábamos los 4 que yo quería para los papeles, siempre mi política era si faltan a un ensayo que ya se había confirmado, ¿no? Están fuera. Porque no podía haber tolerancia, porque si yo lo permitía, después en el rodaje me arriesgaba que en el rodaje pues de repente alguien no llegue porque no sé, y pues ya eso ya es un problemón, ¿no? Tienes 30 personas ahí trabajando en la película. Entonces había 0 tolerancia y estábamos a 3 semanas de filmar. Y el mismo día faltaron 2 de los 4. La mitad. 2 de los 4, sí. Y yo, pues ahí tuve que tomar una decisión de, bueno, ¿qué hago, no? Porque quedan 3 semanas de filmar, ¿no? Yo, que por una parte decía, no, ya mejor sí sé tolerante porque pues ya no hay mucho tiempo. Pero por otro lado, tenía que mantener mi palabra, ¿no? También por el bien de la película, porque si los otros 2 que no faltaron veían que yo lo permitía, pues ya me iba a meter en otro problema. Sí. Entonces tomo la decisión de cambiarlos por otros 2 actores que yo había visto en los filtros, ¿no? De los que se quedaron cerca, pero no estuvieron. Y la verdad es que no creo que hubiera quedado igual con los otros 2 actores, ¿no? Con los primeros con los primeros, sí. Y bueno, esas son las cosas del cine que uno luego no entiende, ¿no? Y las cosas fortuitas que se dan, y es lo bonito de hacer esto, ¿no? Sí. Y luego la casa. La casa... ¿De dónde sale? ¿Por qué es esa casa en particular? Sí, la casa, bueno, tenía que ser una casa de lujo, ¿no? Sí. De lujo un poco absurdo, que creo que también era la idea de la sí, película, ¿no? De ¿por qué tienen esto aquí? Bueno, ¿qué lujo no es absurdo? Bueno, ¿no? sí. Bueno, hay lujos como el Huitlacoche, que no son absurdos. Yo al Huitlacoche, o sea, esos son mis lujos, ¿no? Por ponerle un ingrediente extra a la quesadilla que no todos los días tienen. Esos son los lujos que yo creo que son no solo buenos, sino necesarios, ¿no? De acuerdo. Un jacuzzi en una terraza no solo no es un lujo, ya es el absurdo dentro del absurdo, ¿no? Sí, no. Pues la idea era eso, buscar una casa de lujo, ¿no? Que prácticamente se convierte en absurda en cierto punto. Y era un problema difícil porque casi la casa es un personaje más. Claro que lo es. La casa tiene un arco, o sea, empieza de cierta forma y acaba de una forma totalmente distinta físicamente y energéticamente, ¿no? Claro. Entonces, era difícil encontrar una casa en el proceso de construcción que la necesitábamos. Entonces tomamos la decisión con la directora de arte de, bueno, vamos a buscar una casa nueva, y nosotros le echamos para atrás un poco, ¿no? Uh-huh. Y ella hizo un gran trabajo. Ivonne Fuentes, gran directora de arte, pues lo hicimos así. Pero bueno, yéndome un poco más atrás, ¿quién te va a prestar su casa nueva para filmar 2 meses ahí, ¿no? Y pues estuvimos buscando. Día y noche, además. Día y noche, y pues con riesgo de que los vecinos se enojen, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos cómo son las filmaciones. Pero por suerte llegamos a un grupo de gente, de inversionistas que entre sus inversiones tenían casas en venta, y pues resulta que tienen un estudio de postproducción de sonido y que les interesa mucho el cine y tal, y pues se avientan a la aventura, ¿no? De decir, bueno, sabemos lo que significa, pero nos gusta el proyecto y te queremos apoyar a ti porque eres joven y porque la película nos interesa. Y bueno, pues también otra de las suertes más del suerte, cine, ¿no? Sí. Más suerte, que no está mal, no le viene mal a la película, ¿no? No, bueno, para nada, no le viene nada mal. La suerte no le viene nada mal ni a los porteros ni a las películas, ¿no? Que, bueno, a la hora, como dices, a la hora de que la película se transforma, la casa se transforma durante la película, llega un momento en el que la idea de la vecindad y la explosión popular está ahí, que es lo que nos decías hace rato, la idea de la revolución y a dónde va a llevar esa revolución. ¿Ahí sí hubo revisión de otras películas o también te dejaste llevar por tu propia intuición, tus ganas de contar esta historia en particular? Dices de cómo la casa se va transformando, Sí, ¿no? y especialmente en el momento cuando uno dice, esto ya es una vecindad, que a mí me emocionó mucho. Sí. No sé si hubo revisión de otras películas, ¿hay influencia y de algo más? No realmente, no influencias directas, más bien las influencias son
impresión caminar por cualquier colonia de México y ver las casas, ¿no? En la Roma, nada más en la Roma, pues hay casas impresionantes que están tomadas, ¿no? Y se nota que están tomadas porque es barrio dentro de una casa de lujo, ¿no? Sí. Entonces, nada más de dar vueltas y caminar y asomarme en mi terraza hay una enfrente de mi casa, entonces pues la veo todos los días, veo las familias moviéndose por ahí, ¿no? Veo las divisiones que hay en la casa, los tendederos, los tanques de gas, es muy impresionante y sí. Sí, te lo digo porque hay varias coincidencias con las primeras y las segundas películas de muchos directores que por supuesto han pasado por el Festival de Morelia y que ahora, Cuarón no es un nuevo director, pero él coincide en esta visión que se está teniendo en el cine mexicano de voltear a clases que normalmente eran estereotipadas para burlarse de ellas, Sí. a personajes que normalmente eran producto de un chiste o producto de un proceso a través del cual se les ridiculizaba, como antes eran los personajes de La Camarista, Sí, ¿no? sí. E incluso en propio Morelia estuvo la película Antes del Olvido, que también habla pues, de un edificio tomado, que es una vecindad que se resiste al mundo exterior, que necesita apropiarse de ese espacio. ¿Está el cine mexicano, los cineastas mexicanos, en ese momento de voltear a ver aquello a lo que antes no solo no se veía, sino no se quería entender, como son estos personajes y estas situaciones? Bueno, yo creo que sí, y digo, también nos podemos remontar hasta Buñuel, ¿no? O sea, ya este tipo de cine existía en México pues, desde hace años y bueno, sí, a lo mejor se está dando una nueva camada de directores que están poniendo atención en nuevos puntos de vista, ¿no? Puntos de vista de clases sociales distintas a lo que se había visto en el cine, pero creo que es consecuencia de las circunstancias que se están viviendo en el país, ¿no? Si tomas como ejemplo la posguerra en Italia, pues cuántas películas no va a haber de neorrealistas igual, Claro. de la gente que está pasando dificultades por la posguerra. Y si ahora están habiendo dificultades acá importantes de diferencia social, de pobreza y de contraste de pues, problemas económicos, digamos, pues yo creo que nada más quiere decir que los cineastas y los artistas en general pues estamos viendo el mismo mundo, ¿no? Más allá de que sean ficciones, documentales, personajes o actores naturales, como también se les llama, o actores profesionales, los que están en las historias, estaríamos entrando en una especie de neorrealismo mexicano, te digo, independientemente de que se esté contando a través de ficciones, situaciones que ocurren todo el tiempo y que de nuevo no habíamos volteado a ver de esa forma desde el cine. Hay una especie de susurro neorrealista mexicano en el proceso. Podría ser, digo, a mí siempre creo que es difícil entender como una corriente o una ola en el momento, ¿no? A lo mejor en unos años pues, vamos a ver atrás y esto se va a ver acabado y van a decir, bueno, pues de los 2000 inicios hubo este tipo de cine en México y bueno, ya el tiempo dirá, ¿no? También, digo, no hay duda que se están haciendo muchas películas así, no hay duda de que eso va a quedar claro, pero bueno, pues el tiempo dirá si es una ola, una generación o qué es lo que fue realmente, ¿no? Claro, ¿hacia dónde te gustaría que la gente volteara después de haber visto la película? Es decir, sé que las reflexiones no se pueden dirigir, sé que tu película tiene puntos abiertos con toda la intención de dejarlos abiertos y de nuevo eso lo veo yo como una de las cualidades de la película, pero no sé si hay ganas de provocar una reacción en particular. Es un poco lo que te pasó a ti, ¿no? Que sea una película que se queda en tu cabeza, que sales del cine y en tu día a día a lo mejor una que otra vez ves las cosas de un modo distinto, ¿no? Te deja a lo mejor algo marcado, una idea en tu cabeza que te cuestionas o alguna nueva perspectiva y puedas ver puedas salir a la calle y ver las cosas de cierto modo que a lo mejor no es el que estabas acostumbrado, ¿no? Para mí es siempre mi objetivo escribiendo guiones desde mis cortos hasta esta película es pues, generar pensamiento, ¿no? Creo que me interesa concebir el arte y el cine como tal. Y ahora que decías que estás enfocando, bueno, que la visión de lo que estás contando y cómo lo estás contando, pues se abre a toda América Latina. ¿Cuál ha sido la reacción en otros países
a partir de una película como esta, que por un lado es muy universal, pero como yo la veo también puede ser tremendamente mexicana, exclusivamente mexicana. Sí, sí. ¿Cómo ha volteado a ver la gente lo que estás planteando en la pantalla? Ha sido interesante justo eso, presentar la película ahora en diferentes países, en culturas distintas, ¿no? Es claro que a mí me daba mucha curiosidad cómo iba a reaccionar la gente y bueno, creo que ya la mayoría del público, incluso aunque vivan en el primer mundo, entienden las situaciones que se están viviendo en el mundo, ¿no? Y los contrastes que hay en los países de tercer mundo, las dificultades que existen. Y por ese lado no se les presenta nada nuevo. Sin embargo, claro que hay un mundo ahí que ellos no conocen, que es, pues, bueno, cómo está eso de los albañiles, ¿no? Así son las condiciones de trabajo, cómo fue trabajar con ellos, ideas también, o sea, casi que sí detectaron todo de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que ya el mundo está lo suficientemente globalizado como para que al menos la mayoría de la gente entienda este ascenso al poder, lo que significa este ascenso al poder y esta transformación, a lo mejor debido al empoderamiento, al dinero, a la corrupción y el descenso, ¿no? Y la decadencia de los nuevos líderes. Así que, pues bueno, eso fue gratificante para mí, saber que esta película sí tenía la capacidad de conectar con espectadores en diferentes latitudes, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención y me intriga, de hecho, de la película es la reacción a otros países en donde también se habla español ante la jerga, no solo de los albañiles, sino la jerga de barrio que tienen tus personajes, que decidiste dejar prácticamente intacta. ¿En qué momento se toma la decisión? ¿Qué tanto de su propia jerga está metida en sus personajes? ¿Cómo trabajaron el manejo de los diálogos? Lo más fácil y siempre controversial será llevar a la Argentina y subtitularla, lo cual creo que es muy controversial. Yo no sé cómo reaccionaría ante eso, pero ¿cómo manejan la idea de los diálogos para una película como esta? Bueno, todo empieza... Yo tampoco hablo casi ese idioma, ¿no? Sí hay dinámicas de lenguaje y pues bueno, yo sabiendo y respetando ese mundo, el cual yo sabía que no conocía en su totalidad, pues tomé la decisión de pasar el máximo tiempo que yo pueda en construcciones cuando estaba escribiendo el guión. Ahora sí que lápiz en mano con una libreta y escuchando, ¿no? Porque no nada más es cómo hablan, sino también de qué hablan. Claro. O sea, qué preocupaciones tienen, cómo bromean entre ellos, cómo son las dinámicas de grupo, de amistad, el humor, la humor, mecánica del todo, humor, todo. sí. Entonces, pues pasé horas y horas en construcciones, intentando pasar lo más desapercibido posible en una esquina, ¿no? Para no modificar el ambiente. Y bueno, pues muchos de los diálogos que hay en la película son diálogos que yo anotaba en esos momentos, ¿no? Y eso por una parte, y luego por otra parte, ya una vez que incluyo al cast de la película, los albañiles que iban a aparecer, también lo peloteo con ellos, ¿no? Yo les digo, ay, pues mira, en esta escena, porque pues ellos no leyeron el guión, no los quería poner más nerviosos todavía de Más tener predispuestos a tener que comportarse en la escena de una forma u otra. Entonces yo, cada que íbamos a filmar una escena, ¿no? Digo, ellos conocían la historia y demás a grandes rasgos, pero en cada escena yo les decía, mira, pues en esta cosa, esto va a pasar y tú le vas a decir una broma, que yo lo que tengo escrito acá es esto, ¿no? Tú le bromearías así. Entonces yo les preguntaba, ¿tú se lo dirías así o cómo? Y en unas me decían, no, pues igual y yo le diría así, ¿no? O en otras me decían, no, pues sí se lo diría así. Y yo los dejaba, bueno, pues díselo como tú se lo dirías, porque pues a mí me da igual, mientras no tenga injerencia narrativa. Yo tenía los objetivos de cada escena muy claros, pero las formas, había libertad en ese sentido de que ellos retroalimenten el guión y los diálogos, ¿no? ¿En cuánto tiempo grabaron la película? En 7 semanas, que también eso es una anécdota interesante porque 7 semanas en realidad era un poco amplio, o sea, era mucho tiempo para esta película que pasa casi todo en una locación, no hay muchos movimientos, no hay muchos traslados y además filmando cronológico, o sea, se podía filmar en menos tiempo, pero yo no quería estar corriendo con estos muchachos, ¿no? O sea, yo decía, bueno,
si lo aprieto más, y la podría hacer en 6 realmente. Pero a lo mejor si una escena no sale, ya la otra la tendremos que sacar más rápido, que yo sé que con actores profesionales igual y sale, pero si ellos empiezan a dar cuenta que hay prisa, no les quiero dar más cosas en qué pensar, ¿sabes? Como no les quiero no quiero que estén pensando en la cámara, no quiero que estén pensando en el tiempo y no quiero que estén pensando de que hay 40 personas atrás de la cámara. Entonces también el crew era muy reducido, ¿no? Para que no, entre menos elementos tengan que los distraigan de ser ellos mismos, mejor, ¿no? Y bueno, entonces decidí hacerlo en 7 semanas para no tener presiones de tiempo que puedan llegarlos a poner ansiosos o nerviosos o lo que sea. Pero al final lo hicieron tan bien y todos, la verdad que todos en el rodaje estábamos impresionados. Desde ahí se sentía que esa forma en la que lo hicieron, que fue maravillosa. Terminamos en 6 semanas y un par de días, ¿no? Nos comimos 4 días y bueno, todo ese tiempo que nos sobró, como yo estaba editando en paralelo, pues nos sirvió para mejorar un par de escenas, de repente filmar otra que sentíamos que podía ayudar a la historia, ¿no? Entonces ahí sí mérito de ellos que hayan hecho un trabajo tan bueno que acabamos antes de tiempo, ¿no? Sí, que es justo lo que te iba a preguntar. ¿Cuál fue el proceso de montaje? Porque sabiendo ahora que rodaron en tiempo cronológico, no sé qué tantas escenas acabaron fuera de la película o si ya estaba todo muy medido desde el guión, un control un poco más externo a tus propios personajes. Lo normal, yo creo, digo, sí quedaron afuera un par de escenas y entraron otras que se me iban ocurriendo ahí en el set, ¿no? Por ejemplo, la escena que cargan el jacuzzi, sí, que te acuerdas, esa realmente yo no estaba en el guión, pero yo necesitaba el jacuzzi arriba por las otras escenas, ¿no? Entonces a la hora de subir decimos, tenemos que subir el jacuzzi para las otras escenas. Que se vea. Y los actores albañiles, ¿no? Dicen, pues nosotros lo subimos porque sabemos cómo hacerlo porque somos albañiles, sí, ¿no? Y yo pues así de que, bueno, pues ¿por qué no lo filmamos? ¿No? Y a mí me encanta esa escena. Sí, porque incluso se dice, no, a ver, haz esto, póngale por acá. Ellos mismos van dando las instrucciones. Sí, pues tienen toda la experiencia. Que uno nunca ha escuchado en la vida. Uno nomás sabe que alguien subió el jacuzzi. Sí. Es una escena muy bonita. Esa no estaba en el guión. Había otras por ahí que tampoco estaban, pero bueno, o sea, como en cualquier otra película, y sí creo que es común que unas quedan afuera, entran otras, dependiendo. Digo, esa es una de las ventajas de estar editando en paralelo, ¿no? Yo nunca filmaría algo sin editar porque ya la tecnología lo permite y bueno, ¿por qué no poder ver tu película casi en tiempo real? Claro. Y si hay chance de filmar algo, no nada más te tienes que esperar al final del rodaje, igual estás en la semana 3 y viste ya el material de las primeras 2 semanas y dices, mira, ¿por qué no filmamos esto? Y lo metes en el plan, ¿no? Lo metes ya en la semana 3 y ni siquiera te tienes que alargar a reshoots ni nada de eso. Sí. Claro. ¿Estás trabajando en algo más a partir de mano de obra? Sí, tengo ya un guión nuevo escrito y bueno, ahora estamos empezando el proceso de fondos, ¿no? De buscar levantar el proyecto y bueno, ojalá salga todo bien para filmar finales del año que entra, me gustaría. Muy bien. Sí. Pues ahí nos contarás. Sí. De entrada, mucha suerte para este año en el Festival de Morelia. Gracias. Después de Morelia te vas a Los Cabos, ¿no? Después de Morelia, sí, voy a Grecia, primero a Tesalónica, Festival Fuera, y luego regreso a Los Cabos. Otro festival importante. Sí, bueno, ya todos son importantes, ¿no? Sí. Nada más que cada quien tiene su personalidad. Sí. Y en México se podrá ver después de Morelia en Los Cabos. En Los Cabos, correcto. Muy bien, sí. ahí nos encontraremos. Mucha suerte allá también, ¿no? Que Gracias. también va en la competencia, ¿no? Sí. Y no sé, algo más que quieras agregar de la película, algo que quisieras que la gente tuviera en mente antes o después de la función. Pues nada, digo, ojalá que todos la gente que esté escuchando esto tenga la oportunidad de verla, ¿no? Que la busquen. La idea es que esté en salas de cine a inicios del año que entra, en marzo. Y bueno, por ahí cuando escuchen de la película vayan a verla y bueno, si les gusta, coméntenla con su gente, con sus amigos, con su familia y bueno, es el nuevo cine mexicano, hay que estar abiertos a verlo, a disfrutarlo y a experimentarlo, ¿no? Muy bien, pues mil gracias, David, por haber venido a la entrevista. Gracias. Solo una aclaración, el bonito scratch que tuvimos al principio de la entrevista fue cortesía de una lluvia otoñal en el patio en donde estábamos grabando, sí. Y creo que además se oía muy bonita. Entonces, mil gracias, mucha suerte y nos encontramos pronto. Gracias a ti, Eric. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Cobertura del Festival Internacional de Cine de Morelia 2019. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.